Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Evelyn Jacqueline Cayoncela, son las 5 de la tarde del día 5 de noviembre. Voy a hablarles acerca de la unidad 1, principales enfoques psicológicos. Hoy vamos a hacer un recorrido por los enfoques que dieron forma a la psicología como ciencia. Vamos a conocer cómo distintas corrientes intentaron responder a una pregunta que nos sigue fascinando. ¿Cómo funciona la mente humana? En esta unidad revisaremos 4 enfoques fundamentales: el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. Desde los primeros laboratorios hasta las teorías que vinculan mente y cultura, lo que más importa es que podamos entender cómo cada uno respondió a los desafíos de su época y que nos siguen enseñando al día de hoy. Comencemos con el estructuralismo. Se enfoca en analizar la estructura de la mente humana, descomponiendo la experiencia en elementos más simples, considerado el primer intento serio de convertir la psicología en una ciencia. Wilhelm Wundt, su fundador, abrió el primer laboratorio de psicología en 1879 en Alemania. Su idea era estudiar la mente como si fuera una estructura, analizando sus componentes básicos, sensaciones, sentimientos e imágenes. Para eso, usaba la introspección, un método en que las personas describían lo que sentían al enfrentarse a ciertos estímulos. Sus aportes incluyen la separación de la psicología de la filosofía y el inicio de la psicología experimental. Este enfoque fue pionero, pero también limitado, y aunque fue revolucionario en su momento, el estructuralismo recibió muchas críticas. ¿Por qué? Porque dependía demasiado de lo que cada persona decía que sentía, y eso no siempre se podía comprobar. ¿Cómo replicar resultados si el método depende de la subjetividad, pero no logró explicar cómo la mente se adapta ni cómo se relaciona con el entorno? Aún así, marcó el inicio de la psicología experimental y dejó un legado importante. Veamos un ejemplo del estructuralismo en la vida cotidiana. Cuando nos despertamos por la mañana, nos preguntamos: ¿cómo me siento hoy? Estamos realizando una introspección, un proceso estructuralista que nos permite analizar nuestros pensamientos y sentimientos. Después de esto, vino lo que es el funcionalismo, que se centra en cómo las funciones mentales y cognitivas ayudan a los organismos a adaptarse y sobrevivir en su entorno. Está bien conocer los contenidos de la mente, pero ya no se trata de qué es la conciencia, sino para qué sirve, cómo nos ayuda a sobrevivir, a aprender, a resolver problemas. William James, John Dewey y otros pensadores se enfocaron en cómo los procesos mentales nos ayudan a adaptarnos al entorno. Pensar, recordar, sentir. Todo eso tiene una función práctica. Este enfoque fue muy influenciado por Darwin y su teoría de la evolución. Gracias al funcionalismo, la psicología empezó a aplicarse en la educación, el trabajo y la salud mental, y sentó las bases del conductismo. Eso sí, no todo fue perfecto. Fue criticado por la falta de rigor metodológico. A veces se centraba tanto en lo útil o la utilidad práctica que descuidaba la parte teórica. Y su método no era tan riguroso como el del estructuralismo, pero sin duda abrió las puertas a nuevas formas de entender la mente. Un ejemplo de esto es cuando estamos estudiando para un examen, utilizamos nuestras habilidades cognitivas, memoria, atención, resolución de problemas, para adaptarnos a un entorno académico y así alcanzar nuestros objetivos. Qué fascinante, ¿no? Ahora tenemos a la psicología del acto. Se enfoca en la acción y la intención,
estudiando cómo las personas realizan acciones y alcanzan objetivos, pasando a una propuesta más filosófica por Franz Brentano. Él decía que la mente no es un conjunto de cosas, sino una serie de actos. Cuando pensamos, recordamos o imaginamos, estamos haciendo algo. Y ese algo siempre está dirigido hacia un objeto real o imaginario. La psicología del acto nos invita a ver la mente como algo vivo, en movimiento. Cuando recordamos a alguien, no solo evocamos una imagen, estamos realizando un acto mental que tiene dirección y sentido. Este concepto se llama intencionalidad y fue clave para el desarrollo de la fenomenología y la filosofía de la mente. Sus limitaciones incluyen la falta de métodos experimentales y la dificultad para aplicar sus conceptos en estudios empíricos. Aunque no tenía un método experimental fuerte, esta teoría nos ayudó a ver la mente como algo activo, orientado, con propósito. Y eso cambió la forma en que muchos investigadores empezaron a estudiar la conciencia. Un ejemplo de este enfoque es cuando planificamos un viaje, estamos utilizando nuestras habilidades cognitivas, planificación y tomando decisiones para alcanzar un objetivo, disfrutar de un viaje placentero. Es así como vamos llegando al último enfoque, que fue uno de los más influyentes en la educación, el histórico-cultural. Así es, fue desarrollado por Lev Vygotsky. Él se enfoca en cómo la cultura y la historia influye en la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos. Vygotsky nos enseñó que el desarrollo psicológico no ocurre en aislamiento, se da en interacción con otras personas y dentro de una cultura. Uno de sus conceptos más conocidos es la zona de desarrollo próximo, que muestra cómo el aprendizaje se potencia cuando alguien nos guía. También habló de herramientas psicológicas como el lenguaje, signos y los símbolos que usamos para pensar y aprender. Afirmó que el aprendizaje impulsa el desarrollo y no al revés. Lo más interesante es que Vygotsky veía el aprendizaje como el motor del desarrollo, no como su resultado. Destacó la importancia de la instrucción guiada y la interacción social en la adquisición de habilidades complejas. Aunque su teoría requiere adaptaciones según el contexto cultural, sigue siendo una base fundamental en pedagogía y psicología educativa. Un ejemplo de este enfoque es la forma en que se celebra la Navidad en Ecuador, con sus tradiciones, su comida, la integración familiar. Esto nos permite ver cómo la cultura y la historia influyen en la forma en que vivimos y celebramos eventos importantes. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Y bueno, en conclusión, la psicología no nació de una sola idea, sino de muchas miradas que se fueron complementando y cuestionando entre sí. El estructuralismo nos dio el primer laboratorio y ha contribuido al desarrollo de la psicología cognitiva y la neurociencia. El funcionalismo nos mostró que la mente sirve para adaptarnos. También influyó en la psicología educativa y en la psicología clínica. La psicología del acto nos recuerda que pensar es hacer y contribuyó al desarrollo de la psicología cognitiva y la psicología social. Pero Vygotsky nos enseñó que aprendemos en comunidad, influyendo en la psicología social y la cultural. Cada enfoque tiene sus luces y sombras, pero juntos nos ayudan a entender mejor cómo pensamos, sentimos y actuamos. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido.
Buenas noches, me presento. Soy Evelyn Jacqueline Darioncela. Son las 8 de la noche del día 5 de noviembre. Voy a hablar de la unidad 2, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas. Hoy quiero compartir con ustedes un recorrido por algunas de las teorías más influyentes en la historia de la psicología. Vamos a explorar cómo el pensamiento psicológico ha evolucionado desde el estudio del inconsciente con Freud hasta modelos más contemporáneos que explican cómo aprendemos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Esta unidad nos invita a reflexionar sobre cómo cada enfoque responde a una pregunta esencial. ¿Qué mueve al ser humano? Empecemos. Freud y la teoría del psicoanálisis, quien fue revolucionario de la psicología al proponer que gran parte de nuestra conducta está determinada por procesos inconscientes. Para Freud, el inconsciente no era solo una zona oscura de la mente, sino el núcleo de nuestra vida psíquica. Su modelo estructural de la personalidad era el ello, que son los impulsos, instintos y el deseo de gratificación. El yo, que es la parte realista de la personalidad que actúa como mediador entre el ello y el superyo y la realidad externa. Y el superyo, que es la instancia moral que representa los ideales, valores y creencias aprendidas principalmente de los padres. Nos muestra un conflicto constante entre nuestros impulsos y nuestras normas internas y la realidad. Las técnicas que desarrolló, como la asociación libre, el paciente expresa pensamientos y sentimientos, el análisis de sueños, el camino real hacia el inconsciente y la interpretación de actos fallidos, errores aparentemente insignificantes, buscaban revelar esos contenidos reprimidos que influyen en nuestros actos cotidianos. Aunque su enfoque ha sido criticado por su escasa base empírica, no podemos negar que Freud sentó las bases para entender la complejidad de la mente humana. Veamos algunas teorías psicodinámicas. Para Freud no fue el único. A partir de sus ideas, surgieron pensadores que ampliaron y cuestionaron esta visión. Por ejemplo, Carlos Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, afirmando que compartimos símbolos universales llamados arquetipos. Alfred Adler, en cambio, centró su teoría en el sentimiento de inferioridad y el afán de superación, destacando la importancia del propósito personal. Karen Horney criticó el enfoque biologista de Freud y propuso una visión más cultural, donde la ansiedad básica surge del entorno social. Y Erich Fromm, combinando el psicoanálisis con el humanismo, nos habló del dilema entre libertad y alienación en las sociedades modernas. Estas teorías psicodinámicas nos recuerdan que la personalidad no se forma en el vacío, sino en el diálogo constante con la cultura, la historia y las relaciones humanas. Veamos qué dice el conductismo. Se centra en el estudio y el comportamiento observable, defendiéndolo como la interacción entre estímulos y respuestas. A principios del siglo XX, el conductismo propuso una ruptura radical con el psicoanálisis. John Watson afirmaba que la psicología debía estudiar solo lo observable, o sea, la conducta. En este enfoque, el aprendizaje se explica como una asociación entre estímulo y respuestas. Pavlov nos mostró cómo los reflejos pueden condicionarse tras ser asociados repetidamente con un estímulo que naturalmente provoca esa respuesta. Skinner introdujo el refuerzo como motor del comportamiento, donde los comportamientos que no son reforzados tienden a repetirse, mientras que los que son castigados tienden a disminuir. Bandura demostró que también aprendemos por observación. Veamos algunos principios fundamentales. Tenemos enfoque en lo observable, influencia del entorno, rechazo de la introspección, aprendizaje y modificación de conducta. El sujeto en este modelo es pasivo, responde al ambiente, pero no lo transforma. Aunque el conductismo simplifica la mente humana,
Su valor radica en haber aportado métodos experimentales rigurosos y aplicaciones prácticas en educación y terapia. Veamos lo que dice el cognitivismo. Dice que estudia los procesos mentales como la percepción, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje, analizando cómo las personas adquieren, procesan y utilizan la información. A diferencia del conductismo, el cognitivismo considera al sujeto como activo, construye conocimiento, interpreta la realidad y toma decisiones. Con el tiempo, surgió una nueva pregunta: ¿y qué pasa con los procesos mentales? El cognitivismo responde recuperando la mente como objeto de estudio. Esta corriente compara al ser humano como un procesador de información, como un computador que codifica, almacena y recupera datos. Se estudian funciones como la atención, la memoria y el razonamiento, y pues la resolución de problemas. Algunos aspectos claves del cognitivismo son: enfoque en los procesos mentales, el ser humano como agente activo, estudio de la cognición y implicaciones en la educación. La psicología cognitiva al día de hoy, actualmente, sigue siendo muy importante para la psicología, tanto en investigación como en intervención y terapia. A su progreso han ayudado los descubrimientos en el ámbito de neurociencias y la mejora de las tecnologías. Este enfoque nos permite entender cómo aprendemos de manera significativa, cómo organizamos la información y cómo influye en nuestra experiencia previa. Para ir concluyendo, tenemos las teorías del aprendizaje, que son marcos conceptuales que buscan explicar cómo los seres humanos y los animales adquieren conocimientos, habilidades y actitudes. Las teorías del aprendizaje integran elementos de ambas corrientes: la objetividad del conductismo y la profundidad del cognitivismo. Aprender no es solo repetir, sino transformar. Ahora, ¿para qué sirve? Explicar el aprendizaje, ¿verdad?, aporta diferentes perspectivas sobre el proceso de aquello. Predecir el comportamiento ayuda a predecir cómo una persona puede comportarse en determinadas situaciones de aprendizaje. Diseñar estrategias son fundamentales para crear métodos de enseñanza más efectivos y adaptados a las necesidades de cada uno. Shell define el aprendizaje como un cambio duradero en la conducta o en la capacidad de actuar, producto de la experiencia. Interesante, ¿no? Este cambio puede ser observable, como montar bicicleta, o interno, como comprender una idea abstracta. Las teorías actuales reconocen que el aprendizaje depende del contexto, de la motivación, de la interacción social y de la intencionalidad del sujeto. En otras palabras, aprender es un proceso activo, situado y profundamente humano. En conclusión, se nos muestra que no hay una única forma de entender la mente. El psicoanálisis nos enseña a mirar hacia adentro, el conductismo a observar lo externo, el cognitivismo a integrar ambos mundos. Cada teoría responde a una época, a una necesidad y a una visión del ser humano. Como estudiantes de psicología, nuestro reto es que no quedarnos con una sola perspectiva, sino aprender a dialogar entre ellas, reconociendo sus aportes y sus limitaciones. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido.